Entonces escogemos el tiempo de retención biológico. Por concepto, este tiempo de retención biológico va a ser igual al inventario de sólidos que tengo en mi reactor, que se define por volumen por la concentración de sólidos suspendidos totales, dividido entre la producción de sólidos de mi sistema. Esto es tiempo de retención biológico y se expresa en días. Entonces, cuando yo estoy hablando de la producción de sólidos en mi sistema, eso incluye ¿qué? Los sólidos producidos por concepto de lo que es esa asimilación de sustrato para producir biomasa, más la biomasa que es producida por las condiciones endógenas, y si tenemos un proceso de nitrificación, más esa biomasa que se genera por esas bacterias nitrificantes, y los sólidos que se alimentan en mi sistema, que son los sólidos suspendidos fijos y los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables, porque los sólidos suspendidos biodegradables se hidrolizan y se convierten en un DQO soluble biodegradable que va a ser asimilado para la producción de biomasa. Entonces, estos son los sólidos totales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros despejamos el volumen? El volumen va a ser igual al tiempo de retención biológico por la producción de lodo dividido entre la concentración de sólido que yo tengo en mi reactor. Pues bien, por condiciones de diseño, yo elijo en términos generales el tiempo de retención biológico en mi sistema. Si yo a ese tiempo de retención biológico yo no considero lo que es la producción total, no incluyo esos sólidos suspendidos fijos y esos sólidos suspendidos volátiles que entran en mi sistema, por supuesto, este cociente de acá va a ser menor cuando yo divido por la concentración de sólidos, y entonces mi volumen del reactor en consecuencia va a ser menor. Entonces veamos, esto es ya matemáticas simples. La producción total de lodo va a ser la producción de sólidos en términos de biomasa por concepto de los heterótrofos, por concepto de los autótrofos y por concepto de respiración endógena. Si nosotros no consideramos los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y no consideramos los sólidos suspendidos fijos, pues tenemos una producción de lodo más baja y en consecuencia el volumen de tu reactor puede ser menor. Ojo con eso. Es importantísimo determinar los sólidos suspendidos en la alimentación. Sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles. La diferencia nos da los sólidos suspendidos fijos o inertes, y el análisis con profundidad podemos determinar la cantidad de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables cuando relacionamos eso con las fracciones de DQO particulado no biodegradable, y obtenemos lo que es los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables para conformar en su totalidad cuál es la producción de sólidos y por ende calcular en una forma acertada y precisa cuál es el volumen de tu reactor. Supongamos que nosotros tenemos un DQO total de 500 miligramos por litro y tenemos un coeficiente de productividad de 0,45. Entonces, por ende, números más, números menos, nosotros podemos tener una producción de biomasa en términos aproximados de 225 kilos de sólidos suspendidos volátiles por día, si hablamos de que vamos a tener una planta que trata 1000 metros cúbicos por día.
¿Qué pasa si nosotros tenemos unos sólidos suspendidos totales de 300 con unos sólidos suspendidos volátiles de 200? Esa diferencia va a ser de 100 miligramos de sólidos suspendidos fijos. Y si nosotros tenemos esa cantidad de afluente que estamos alimentando el sistema en términos de 1000 metros cúbicos por día, también números más, números menos, nosotros vamos a tener 100 kilos de sólidos suspendidos fijos por día. Y estamos alimentando 100 kilos de sólidos suspendidos fijos o inertes. Estamos hablando que prácticamente el 50% de estos sólidos fijos son de esos 225, aproximadamente el 50%. ¿Qué tal? Entonces ya no estamos hablando que se producen nada más 225, sino más esos 100, entonces vamos a hablar de 325 kilos de sólidos que se están generando en su totalidad en ese sistema, haciendo estas consideraciones que les estoy hablando. Entonces, la importancia significativa de considerar los sólidos.